Buenas tardes, estimados estudiantes del Colegio a Distancia Particular Centevad. Bienvenido a la clase de Ciencias Sociales de décimo. A continuación vamos a ver el tema sobre la unidad que trata sobre la formación de un nuevo orden mundial. El tema de la primera unidad es el desarrollo científico y su contribución al nacimiento de la industria mundial. Aquí tenemos los elementos claves de la revolución industrial, que tenemos dos. ¿Sí? Uno que es la innovación tecnológica. En la innovación tecnológica tenemos nosotros las nuevas máquinas y fuentes de energía. La otra tenemos la transformación agrarias. Tenemos tres, ¿no? Tenemos aumento de la población a gran medida, éxodo rural de las ciudades y mano de obra abundante. Estos de aquí son los elementos claves para que la revolución industrial tome fuerza en esos años. Aquí nos hacen una pregunta bastante curiosa, ¿no? E interesante. ¿Qué posibilitó la revolución industrial? Sí, la revolución industrial posibilitó en el siglo o a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña una serie de acontecimientos, que eso dio el origen a la revolución agraria. Y tenemos cinco casos. Uno es la acumulación del capital, dos es el crecimiento demográfico, tres la migración del campo a la ciudad y cuatro la fundación de universidades. Sí, también tenemos la 5, que es la creación de los bancos. Esto es en gran medida, ¿no es cierto? Esto posibilitó que la revolución industrial en dicha época, ¿no? Hablamos del siglo XVIII. Sí, aquí también nosotros tenemos la transformación que se da de una época básicamente en el paso del trabajo manual a la producción de fábrica. Esto quiere decir que se deja la mano del hombre, ¿sí? Mano del hombre, y la pasa a formar por máquinas, ¿sí? Por eso se llama tipos de revoluciones o revolución industrial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos la primera revolución industrial que se dio entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Aquí nosotros tenemos que principalmente la fuente de la energía en la primera revolución industrial fue el vapor producido, sí, por el carbón. Nosotros ya sabemos que en esa época se inventó, ¿no? Las máquinas a vapor, como son el tren, el ferrocarril, los autos que fueron de dos tiempos, ¿sí? Que iban a una velocidad no más de 30, 40 y 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos la creación de universidades y el estudio de carreras técnicas. Sí, ayudó a la invención de máquinas, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos, ¿sí?, la máquina a vapor por un conocido James Watt. ¿Sí? Y aquí está el dibujo que sí que nosotros podemos observar que se dio las máquinas a vapor que fueron necesariamente para el tipo de producción que tenía en esa época. Cabe recalcar que nosotros estamos viendo el tipo de contribución y la revolución en Gran Bretaña por la revolución agrícola. Aquí vamos a ver sobre la máquina de vapor. ¿Sí? La máquina de vapor fue utilizada radicalmente en calderas de agua, ¿sí?, en gran temperaturas mediante el carbón que genera un vapor de agua y que se va a hacer el motor que se vuelve las máquinas nuevas. ¿Sí? Esto de aquí quiere decir que es una mezcla, ¿no es cierto? Una mezcla entre el agua, ¿sí?, y el carbón, y que esto de aquí mueve, ¿sí?, las nuevas máquinas. Aquí nosotros también tenemos la invención de las máquinas de vapor. Se aplicó a los barcos, como ya les estaba diciendo hace un momento. Ya no dependía del viento para su desplazamiento. Como nosotros tenemos los barcos o las velas, ¿no? Necesitaban en aquel tiempo, necesitaban bastante del viento para que puedan irse de un lugar a otro los barcos. Y este tipo de revolución trata en que el vapor, obviamente, genere ese desplazamiento. Sí, obviamente el tipo de desplazamiento que tenía en esa época era el vapor, ¿no es cierto? El uso del carbón a grandes máquinas. Esto quiere decir que la fuerza, igualmente, la fuerza del humano ponía, ¿no es cierto? Ponía el carbón en grandes hogueras, ¿sí?
dentro del motor y esto impulsaba, ¿no es cierto?, a que la máquina, obviamente, de los barcos, tanto como ferrocarriles y autos en esa época, se puedan desplazar. Sí, aquí también nosotros tenemos que aplicó a la máquina de vapor, una vagoneta montada sobre rieles de hierro, surgiendo así el ferrocarril. Sí, esto se dio en la primera revolución industrial. Vamos a pasar de diapositiva y vamos a ver lo que es la Segunda Guerra Mundial que se dio entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Sí? Aquí nos dice que a finales, a lo que se acaba la primera revolución industrial, llega la segunda revolución industrial que da entre el siglo XIX, apareciendo dos nuevas fuentes de energía. Esto fue el petróleo y la electricidad que nosotros conocemos muy bien eh, en el siglo que estamos. Aquí nos dice sobre el petróleo. Vamos a ver qué nos dice. Utilizó desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos y nosotros conocemos obviamente que el petróleo tiene muchas derivaciones, como derivaciones del petróleo tenemos conocido también el petróleo como el oro negro. También conocemos la gasolina, los aceites para los carros y los derivados que nosotros utilizamos obviamente en la casa, como son el jabón, ¿sí? El jabón de lavar en sí, de lavar las, de lavar las manos, de lavar la ropa, en sí. También nosotros tenemos el champú que también nosotros utilizamos para poder eh, bañarnos y etcétera, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos también otros inventos, ¿sí? Otros inventos. Se destaca la pila, como tenemos aquí, el dínamo, ¿sí? Pero el más importante fue el invento de Edison, que para muchos fue la marcha de la primera central eléctrica para la producción de las industrias de la electricidad en el año de 1882. Y aquí cabe recalcar que la electricidad en dicha época fue la bombilla, ¿sí? El teléfono y el telégrafo, ¿sí? Y etcétera, ¿sí? Aquí también fue la imprenta, fueron en sí las computadoras, los teléfonos, etcétera, ¿sí? Entonces, esto de aquí surgió muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas surgieron en este tipo de revolución industrial y la segunda revolución industrial, donde nosotros conocemos estos tipos de artefactos, pero ahora en dicha época, en el siglo XXI, nosotros conocemos de este mismo tipo de derivados como el petróleo y la electricidad, conocemos muchas cosas mejoradas, ¿cierto? Nosotros conocemos dentro del telégrafo, obviamente conocemos que fue luego de eso fue el el teléfono que nosotros conocemos. Ahora nosotros conocemos muchos tipos de teléfonos con mayor tecnología, ¿no? Sí, vamos a pasar de diapositiva y vamos a ver en sí un resumen entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Aquí nos habla sobre la primera revolución industrial, que nos dice que obviamente nosotros tenemos aquí el barco y ferrocarriles, ¿sí? Pero esto de aquí en una versión mejorada, ¿no? Aquí obviamente esto de aquí se utilizaban los pequeños, ¿sí? Los pequeños ferrocarriles para desplazarse de un pueblo a otro pueblo. Y el que está más acá abajo, el más grande, este ferrocarril, que aquí le estoy marcando, utilizaban ya para desplazarse, ¿sí? De un lugar a otro, se puede decir de una ciudad a otra. Cabe recalcar que en el gobierno de Eloy Alfaro se construyeron este tipo de ferrocarriles que se comunicaban entre Guayaquil, Quito, Riobamba, ¿sí? Y entonces había mayor comunicación, ¿sí? Esto dando como internamente hablando de Ecuador, ¿sí? En la segunda revolución industrial nos hace mención a un motor de explosión y combustión. Esto quiere decir que ya tiene una mezcla de aire y combustible y puede mejorar ese ritmo. ¿Sí? Aquí hay un motor de dos tiempos que, como les estaba diciendo al inicio, que estos llegaban no más de 30 kilómetros por hora hasta máximo 50 kilómetros por hora. Esto quiere decir que solo tenían motor de dos tiempos, ¿sí? De dos tiempos era. ¿Sí? Y después una versión mejorada fue ya con el paso del tiempo. Obviamente los autos, obviamente se utilizaban la gasolina o electricidad y estos de aquí ya alcanzaban una, un desplazamiento de un lugar a otro de 70 hasta 90 kilómetros por hora. Esto quiere decir que
ya tenían un motor de 4 tiempos. Sí, esto de aquí es una versión mejorada, ¿sí? Y obviamente que al pasar de los años hubo otra revolución, que fue una tercera revolución industrial, que fue las TICs, ¿no es cierto? Como nosotros conocemos la era del Internet, la era de la tecnología, ¿sí? Entonces, esto de aquí es un resumen, ¿sí? Sobre la primera o la contribución de las revoluciones en sí industriales. Entonces, vamos a ver lo que es el efecto de la industrialización dentro, ¿sí? Dentro del siglo XVIII y el siglo XX. Vamos a ver aquí en primer lugar la migración. La migración de la población fue creciendo, ¿no es cierto? Las urbes, ya que se iban las personas del campo a la ciudad a conseguir mejores oportunidades. ¿Sí? Esto quiere decir que se iban, que venían, ¿no es cierto? Que venían desde el campo a la ciudad, ya así para tener mayor ganancias, ¿sí? Aquí también se dice que esto generó que los empresarios se enriquezcan a través de los trabajos de los obreros, pero obviamente en condiciones muy precarias. Sí, entonces de ahí surge el movimiento de los obreros. Sí, cabe recalcar que en tipos del aspecto de la industrialización, quiere decir que en esa época, en esa época surgieron los monopolios, ¿no es cierto? Sí. Aquí también se dice que se disminuyó la tasa de mortalidad debido al desarrollo de la ciencia y invención de la vacuna. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Aquí nos hace mención también a dos eh, grandes potencias mundiales que es hasta hoy en día, entre Europa y Estados Unidos. ¿Sí? Aquí nos dice que Europa y Estados Unidos, obviamente ellos fabricaban la fabricación de productos industriales. Por eso se les llama hasta ahora primer mundista, ¿no es cierto? Y aquí nosotros tenemos que África, Asia y América, productores de la materia prima. Obviamente ellos tienen la materia prima y la venden a los fabricantes en sí. Un ejemplo puedo decir, nosotros en América Latina eh, vendemos el pescado, un ejemplo, vendemos el pescado, pero nosotros lo vamos a comprar ya enlatado, como el atún, la sardina y entre otros. Sí. Entonces aquí vamos a ver la vida del trabajador entre el siglo XVIII, entre 1800. Se dice que eran 16 diarias que trabajaban ellos y un cuarto no más de 4 por 4, ¿sí? Entonces ellos trabajaban más de 16 horas y los niños, ¿sí? Los niños trabajaban ya desde los 8 años ahí. Obviamente, la mayoría de personas morían por falta de hidratación y porque no, obviamente, no tenían las condiciones para ellos poder desenvolverse en dichos puestos de trabajo. Sí. Aquí también ocasionaron los despidos sin motivo, ¿no es cierto? Y también hubieron multas a quienes abandonaban su puesto. Aquí hubo insalubridad para las condiciones de trabajo, donde no tenían un puesto adecuado, donde todos estaban amontonados, ¿sí? Y prohibido hablar o silbar. Esto quiere decir que ellos trabajaban más de 16 horas y no podían comunicarse entre ellos, ¿sí? Y obviamente en esa época usaban mascarillas para eh, eh, en sí no manchar las cosas que producían ellos. Esto de aquí es todo de estudiantes. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.